Ya, y voy a proyectarles entonces el documento que lo tengo acá, que es el mismo que nosotros trabajamos que empezamos, que les compartí, digamos, en la plataforma, ya que está con fecha marzo del 2024, porque todavía no cargan el de abril. Y, espérame un segundo, vamos aquí, no tengo ¿dónde está? Aquí. Ay, pero, no sé por qué, el Guzmán Fue entonces el proyecto, el documento que lo tenía. Vamos a trabajar entonces con el código. Y como les decía, el código laboral es este texto que está refundido, el cual consta con 5 libros que están, el primer libro habla del contrato laboral y de la capacitación laboral. El segundo está relacionado ahí con la protección a los trabajadores desde el punto de vista seguridad social, integridad, digamos, personal, y lo que es el ámbito de responsabilidades maternales en general. El libro tercero habla de la organización sindical, ¿ya? O la constitución, digamos, de los sindicatos con sus respectivos estatutos. El cuarto habla de la negociación colectiva respecto a las organizaciones sindicales. Y el quinto habla de la jurisdicción laboral, que es competencia de, digamos, de entidades de arbitraje laboral como juzgados o dirección del trabajo. Entonces, para esquematizar un poco eso, nosotros vamos a partir un poco con el análisis desde el artículo número 1, que está en la página 12, ¿ya? El artículo 1 establece el vínculo que existe entre un empleador y un trabajador, el cual lo determina se detalla como una relación laboral, la cual se regula, dice, por este código, ya por el mismo código laboral, y por leyes complementarias. Eso quiere decir que siempre tenemos que consultar material complementario a cualquier normativa o cualquier temática que nosotros eh, queramos trabajar o analizar. De allí que esta instancia permite que se puedan aplicar a cualquier tipo de trabajador, pero hace su alcance, dice, estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y de Poder Judicial, ni trabajadores de empresas o instituciones del Estado o aquellas en que éstas tengan aportes o participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por la ley a un estatuto especial. Eso dice, y eso generaliza, que cualquier funcionario de alguna dependencia estatal o que eventualmente tenga algún vínculo estatal se rige por el estatuto administrativo. Eh, Luego menciona que todos los trabajadores de la entidad señalada en el inciso precedente, o sea, en el párrafo anterior,
se sujetarán a las normas del código en los aspectos o materias no regulados por el estatuto. ¿Qué significa eso? Si algún funcionario del Estado eventualmente necesita consultar en el estatuto sobre una temática y esta no existe en el estatuto, debe ser consultado el Código del Trabajo. Eso sería como la instancia. Eh, Dicho de paso, también se dice que los trabajadores de notarías, archiverios y conservadores se rigen por este código, ya en este caso el Código del Trabajo. En el artículo 2 dice o habla de la función social que cumple el trabajo y dice que cumple esa función se cumple de manera libre para las personas que decidan eh, contratar o dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Eso está muy relacionado por el reconocimiento universal y el derecho universal que tienen las personas de poder trabajar en una actividad propia, propiamente tal, digamos, que sea tomada como decisión propia, digamos, ¿ya? O sea, yo escojo dónde quiero trabajar y yo escojo qué quiero hacer. Y en base a eso, obviamente me voy formando formo, digamos, mi perfil laboral. De allí que dice, las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas. Es contrario a ello, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida o por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral y sus oportunidades de empleo. ¿Ya? Entonces, en este código se tratan temáticas laborales y se regulan cualquier acción contraria que no sea previamente, digamos, como autorizada porque las recibe. De allí que se determina eh, el concepto de la dignidad de las personas y cualquier cosa que esté en contra o que invada la dignidad o la integridad de la persona, eh, conlleva, digamos, esta regulación. El mismo párrafo dice, asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal la conducta que constituye agresión y hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado los para él o los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o quien o bien que amenace o perjudique la situación laboral o sus opciones de empleo. Entonces, cuando una persona sufre, digamos, intimidad personal del punto de vista del carácter sexual, ¿ya? Son materias reguladas por este código. En el párrafo subsiguiente dice, son contrarios a los principios de la ley laboral los actos de discriminación. Eh, los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, sociedad, perdón, situación económica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia sexual, enfermedad o discapacidad u origen social que tenga por objeto anular, alterar o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquiera de estas temáticas ya previamente, digamos, detalladas, conllevan
el concepto de discriminación, y la cual no está permitida dentro del código laboral o dentro de una relación laboral. Eh, Dice, por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones de este código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso cuarto. Entonces, cualquier aviso que eventualmente pudiese determinar, necesitamos, no sé, personas cristianas, ¿ya? Que sean profesionales para administrar una empresa, como de manera general, digamos, ese tipo de aviso genera digamos, un efecto de discriminación, ¿ya? Entonces, no toda persona, o en este caso una persona que se considere no cristiana, se va a sentir obviamente excluida. Ahora, posterior a ello, dice, ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y que conforme a la ley puedan ser comunicadas por los responsables de registro, banco de datos personales, ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno. ¿A qué está referido esto? Que ningún trabajador se le debe exigir un certificado de situación financiera al día, o sea, un certificado de DICOM, ¿ya? No es permitido, es contrario a lo que el código establece. Pero hay una excepción, y continúa en el mismo párrafo, y lo dice acá, aquí, exceptuándose solamente los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes, apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados a lo menos de facultades generales de administración y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de los fondos o valores de cualquier naturaleza. ¿Qué significa esto? Si alguien va a postular a tesorero corporativo, encargado de finanzas, gerente, eh, subgerente de algún área, representante legal, encargado de fondos de inversión, a todos ellos se les puede exigir este documento, ¿ya? Es la única excepción. Por eso acá está cita en definirlo. Dice, en todos estos casos estén dotados, dice, a lo menos de facultades generales de administración, ¿ya? Entonces, está referido directamente a esos quienes deben cumplir con ese requerimiento. Ahora, también el mismo código dice, ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora, su permanencia o renovación de contrato o la promoción o movilidad de su empleo al hecho de no padecer o haber padecido cáncer ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno. Y este párrafo eventualmente es como muy, ¿cómo le dijera? Muy antiguo, pero también se refiere no tan solo al cáncer, sino que eventualmente no podemos discriminar a alguien que tenga, ejemplo, VIH. No podemos condicionar la solicitud, digamos, de un documento propiamente tal con esa condición. Excepto, ya, y esto es claro y es entendible, cuando son funcionarios funcionarios de salud, ¿ya? Bajo esa condición, obviamente hay ciertos requerimientos específicos que deben cumplir. Y esos obviamente por razones obvias, ¿ya? Ahora, eh, Verónica levantó la manito. Sí, profe, ¿cómo no entendí? Funcionarios del servicio de salud, por ejemplo, si tienen VIH, ¿pueden ejercer su carrera o cómo? No, no No, entendí.
Es que lo que pasa es que hay ciertas situaciones que ciertos funcionarios están como, no quiero que se malinterprete. Ejemplo, una persona que tenga VIH no puede sobreponer a un paciente bajo una barrera, digamos, baja, digamos, de permeabilidad. Entonces ahí eventualmente se condicionan las contrataciones, pero esa condición está dada por, digamos, lo que estipula el estatuto, digamos, sanitario. Pero en una condición normal, una persona que tenga VIH y que eventualmente está postulando un cargo de, no sé, de junior, no se les puede decir nada. Si bien el código habla del concepto de cáncer, el principio se aplica lo mismo, no porque eventualmente hay una persona que eventualmente sea, no sé, que tenga una condición específica, no la voy a poder contratar. Pero sí esa, esa, esa situación es evaluable cuando se, 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 se está, digamos, considerando una entidad hospitalaria como tal. Ah, ya. ¿Ese ¿Ya? estatuto igual lo vamos a ver o solamente No, el código de trabajo? el Código del Trabajo, porque el estatuto administrativo corresponde a la administración pública y eso compete, Ah, ya. digamos, a otro curso y Ah, ya. condiciones específicas. ¿Ya? Bueno. Pero algo al alcance para que, porque a veces se dice que, o sea, se puede, digamos, a lo mejor se puede, no sé, ustedes eventualmente pudiesen relacionarlo que también los funcionarios, ejemplo, de las entidades públicas se rigen por este código y no es así. Por lo mismo, yo siempre doy lectura a por lo menos los 15 primeros códigos, los primeros 15 primeros artículos, porque es como la introducción al código laboral. Entonces, de ahí se aclaran muchas dudas para poder diferenciar a qué tipo de trabajadores nos tenemos que referir ante la eventualidad de analizar alguna temática. Ya, continúo entonces con el artículo, en este caso el artículo número 3. El artículo número 3 se define o se detalla los partícipes, digamos, de esta relación laboral. Y se define el concepto, digamos, o a quién se refiere cuando hablamos de empleador, que puede ser cualquier persona natural o jurídica, que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. El trabajador, que en este caso es toda persona natural que presta servicios personales del ámbito intelectual o material bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Y los trabajadores independientes, que son quienes ejercen una actividad de que se trata, eh, digamos, no dependiendo de un empleador directo, ¿ya? Por eso dice que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende del empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia, porque al ser un trabajador independiente, tiene una jefatura, pero se le contrata eventualmente por una función específica en la cual debe rendir informe. Ahora, para efectos de la legislación laboral y la seguridad social, toda empresa, dice, se entiende por empresa, toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. ¿Qué significa eso? Que para que yo hable de seguridad laboral y social, debe obviamente estar supeditada a una empresa formalmente constituida. Ahora, hace la mención, dice, dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tenga una dirección laboral en común. O sea, si funcionan dos empresas en una dirección, eh, se considera como un solo empleado, ¿ya? Porque dependen, digamos, las dos están situadas en la misma dirección física.
Y para ello, obviamente, continúa el párrafo y dice, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesariamente la complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten. Ahora, eh, menciona, dice, la mera circunstancia de participación en la propiedad de la empresa no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el artículo anterior, ¿ya? O sea, quien participe de una empresa, obviamente el, no tiene digamos, no está identificado o no se le identifica como empleado. Eh, y más abajo dice, las empresas que cumplan con lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales e instrumentos colectivos. Entonces, para cualquier efecto, un contrato individual o un contrato colectivo conlleva obviamente el asumir la responsabilidad, en este caso por el empleador, y obviamente el trabajador dar cumplimiento a lo que se pactó. En el siguiente artículo se detalla situaciones que sean emanadas del ámbito laboral. eh, Menciona que estas serán sustanciadas ya por el juez del trabajo, conforme obviamente al párrafo 3 del capítulo 2 del título 1 del libro 5 de este código. O sea, tiene temáticas laborales o cómo se regulen estas, se pueden consultar, y lo voy a decir al revés, en el libro quinto de este código, título 1 capítulo 3 párrafo 3. Ahí se habla de lo que es las instancias de regulación, en este caso, por parte del juez del trabajo. Em, Más abajo, eh, menciona que los trabajadores pueden ser partícipes o constituirse en uno o más sindicatos y mantener una organización propiamente tal. Y que estos pueden negociar, obviamente de manera colectiva, con las empresas a las cuales estén vinculados y para poder aplicar, digamos, esto, deben obviamente tener una organización propiamente tal. Y de allí que se desprende, dice, los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas y que hayan sido declaradas como un solo empleador, podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos. ¿Ya? Entonces, en este caso, los empleadores están obligados a negociar. No es que digan, no, yo no voy a negociar. Tienen que sentarse a negociar, aunque no les guste. Porque es un derecho que tienen los trabajadores de poder constituirse como sindicatos. Ahora, que en algunas empresas, para efectos generales, no les gusten los sindicatos, al final lo que tienden después, primero tienen que acatar el tema de la negociación, acatar el concepto de los fueros laborales, pero ya ha llegado un momento, la misma empresa va a empezar a despedir a esos trabajadores porque su principio no es que estén constituidos bajo sindicatos. Pero cuando ya está constituido el sindicato, repito, el empleador está obligado a sentarse a conversar con los trabajadores. Em, eh, 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 eh. Respecto a las modificaciones, ya que se desprendan de los contratos colectivos o individuales, dice, las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados en contratos
individuales o colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores. Entonces, si se cambia el gerente general, el contrato sigue vigente. Si se cambia el administrador, el contrato sigue vigente. Si se cambia el, el, el representante legal, el contrato sigue vigente, propiamente tal. Entonces, se tiene que respetar en las condiciones que lo respaldan. Eh, Luego, en el artículo quinto, menciona o detalla, dice que el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad y vida privada y honra de ellos. Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista un contrato de trabajo. Entonces, a eso nos referimos cuando los derechos que tengan, en el caso los trabajadores, ya son irrenunciables, de allí que se debe cumplir con, digamos, con el beneficio de que los trabajadores deben tomarse sus, ejemplo, vacaciones legales, ¿ya? No pueden decir no me las voy a tomar o las voy a vender. Ahora, el hecho de, digamos, de que un trabajador se vea expuesto o eventualmente su vida personal y que sea eventualmente un poco, digamos, la información eventualmente sea un poco más pública, el empleador debe guardar esa información y respetar, obviamente, bajo el secreto, digamos, bajo el principio de privacidad, ya cualquier información personal de un trabajo determinado. Eso implica que el empleador no puede salir y empezar a contarle a medio mundo, no, mira, sabes que el trabajador tanto está pasando esto, ¿ya? Sí, es el mismo trabajador quien eventualmente puede comunicar las cosas, pero el empleador no debe, digamos, violar ese principio. Eh, el artículo número 6 dice, el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. Menciona como contrato individual cuando se celebra este entre un empleador y un trabajador, y colectivo cuando se celebra por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores que se unen para negociar de manera colectiva, con el objetivo de poder establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. Una vez que esto se ha cumplido, ya se tiene que volver eventualmente a negociar o renovar, obviamente, la misma negociación que se venía, ¿ya? Eh, de allí que, como podemos ver en estos primeros 6 artículos, los trabajadores y los empleadores tienen como muy marcado o tienen se les delimita, digamos, de manera específica lo que cada uno de ellos puede hacer y en qué contexto jurídico se van a desenvolver. Eso es el título preliminar, que consta de 6 artículos de la página 112, no, perdón, de la 12, ya estoy loca, de la página 12 a la página 16, ¿ya? Perdón, 17, a la página 17. ¿Hay alguna duda en cuanto a ello, de los 6 primeros artículos? ¿No? Yo sí, profe, tengo una duda. Ya. Verónica, espérame un segundito. Ah, Un ya. segundito. Ay, porque si no se me apaga el equipo. Ahora, soy Verónica, dígame. Ahora sí, lo que no entendí muy bien es que, por ejemplo, si el empleador quiere hacer algún cambio en el contrato de los trabajadores, eso tiene que ser comunicado al sindicato, ¿o no?
es que cuando un empleado, a ver, cuando existe un sindicato, el sindicato negocia de manera colectiva con el empleador. Eso significa que todos los trabajadores sindicalizados en ese sindicato tienen los mismos beneficios, bajo las mismas condiciones, pero los trabajadores tienen que estar en ese sindicato. Hay empresas que a veces tienen 2 o 3 sindicatos y cada sindicato tiene que negociar con el empleador para los trabajadores de su sindicato, estén incorporados en su sindicato. Pero esos son beneficios colectivos, no tienen nada que ver con las condiciones individuales que haya pactado un trabajador con el empleador. Ejemplo, si en un sindicato ya se, se, mm, se determina que se le va a dar un bono de producción en el mes de, no sé, de septiembre por 5 millones de pesos a cada trabajador. Ya, eso es beneficio para todos los trabajadores que estén incorporados en ese sindicato. Pero si eventualmente el empleador a un trabajador en específico en su contrato de trabajo, cuando lo contrató, le prometió, pensemos, entregarle una casa, ya, pasarle una casa para que pueda vivir con su familia, ya, y digamos, dentro de las dependencias de la empresa, pensemos que sea un tipo fondo o un tipo agrícola, esa condición de que el empleador le cede la casa para que el trabajador viva con su familia, eso es una condición que, em, que se estableció en este caso entre el empleador y el trabajador, y ahí no tiene nada que ver el sindicato. Entonces, Ah, ya. las condiciones o pactos que yo como persona pacte con mi empleador como persona natural, de manera directa, son míos nomás. Pero el sindicato va, negocia otros temas, otras condiciones para todos los trabajadores. Principalmente condiciones de seguridad, bono de producción, mejorar condiciones de la previsión social, beneficios, no sé, pues de laborales, no sé, algún tipo de seguro para enfermedades profesionales, ese tipo de cosas. Eso es lo que hace al final básicamente un sindicato. Al final es mejorar las condiciones financieras de los trabajadores y que se mejoren las condiciones laborales para que los trabajadores puedan hacer su trabajo de mejor manera, en todo Ah, ámbito, ya. digamos. A mí me surgió esa duda porque no sé si es legal que de un periodo a otro se cambie en un contrato por cuánto tiempo va a estar contratada la persona. O sea, por ejemplo, si es en un contrato de obra, de obra o faena, si antes contrataban, por ejemplo, no sé, por 5 meses, 8 o 10 meses o un año, después lo cambian así sin avisar, que es por mes y que es porque no quieren personas que pidan licencia y que después tenga que estarle pagando a esa persona y a la vez después contratar a otra porque esa persona que pidió licencia no está trabajando. Entonces, una manera de poder hacer un cambio en eso es contratar a las personas mes a mes, pero sin avisar. Es que eso tiene que quedar pactado en el primer contrato. Por obra, lo que pasa, a ver, que por obra o faena es como irrelevante hacer un contrato mes a mes si yo sé que el contrato va a durar 8 meses. Porque al Mm. final, un contrato de un mes con otro contrato de otro mes, con el otro contrato de otro mes, me da continuidad. Sí, eso Y es lo yo otro pues, que tenía duda yo, que claro que como es continuidad, ¿qué pasa con las vacaciones? Porque, por ejemplo, hay personas que están contratadas por 4 o 5 años, mes a mes, y no han tenido vacaciones. es que a ver, bueno, ustedes todavía no vemos el tema remuneraciones ni vacaciones, ¿ya? Pero les voy a responder la inquietud igual, pero igual en algún momento nosotros vamos a analizar el concepto. Cuando existen, bueno, y de hecho nosotros aquí vamos a empezar a analizar el principio del contrato de trabajo, ¿ya? Porque viene el libro, ya me perdí aquí, no, más abajo.
en el libro uno, aquí, en el libro uno vamos a hablar del contrato individual de trabajo y de capacitación. Pero para efectos de la pregunta, cuando existe un derecho que tienen los trabajadores de recibir vacaciones por el tiempo que estuvo trabajando en la empresa, independiente de la modalidad de contrato, ¿ya? Si yo trabajo 3 meses, yo tengo, al momento que me finiquitan, ¿ya? Yo tengo derecho a mis vacaciones proporcionales, que para efectos que me están finiquitando, se me pagan un finiquito. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las empresas cuando las contratan y no quieren darle vacaciones? Y eso es una pillería, que contratan al trabajador, ejemplo, por 8 meses, ¿ya? Y después lo suspenden por un mes y después les vuelven a contratar por 6 meses más. Pero eso es porque no les quieren dar, ¿cómo le dijera? Igual tienen que pagarles las vacaciones proporcionales. No les pagan no les dan las vacaciones legales, pero le tienen que pagar las vacaciones proporcionales igual en el finiquito. Y en el mismo finiquito tiene que decir el ítem. Si a mí me estaban debiendo el sueldo, remuneración del mes tanto. Si me debían horas extras del mes tanto. Y si yo tenía vacaciones, por, no sé, por haber trabajado 3 meses, vacaciones proporcionales tanto. Mm, quedé impactada. No, no he visto eso en mi liquidación de sueldo. Pero antes, ¿no? En otra empresa que trabajé. Claro que Sofi- ahí yo comencé muy joven trabajando, así que no tenía idea de nada sobre esto. Sí, pues, el Profesora, trabajador no tiene derecho a vacaciones proporcionales por el tiempo que trabajó en la empresa, cuando estas son menores a 12 meses. profesora, disculpe que la Dígame, moleste. dígame, Rocío. Mire, yo escuchando a la compañera, me pasó a mí un caso algo tan no similar, pero sí me pasó un caso a mí personalmente de que claramente yo empecé a hacer reemplazo. Iba en licencia, yo reemplazaba. Y después me dejaron contratada como por ejemplo me dijeron de ya 2 meses. Y se supone ¿Ya? que los reemplazos uno termina los días de reemplazo de la licencia de la persona y uno tienen que pagar finiquito. Y después de eso ya empezaba con los otros 2 meses y ahí sería otro finiquito. Y yo a mi jefa, en este caso de ese entonces, yo le pedí como 5 veces mi primer finiquito y solamente me daba paño frío. Ya, y después yo terminé el segundo, después ya terminé los 2 meses. Y de nuevo yo pedí el segundo finiquito, porque ni siquiera me había entregado el primero. ¿Ya? Entonces ya yo dije, ¿qué está pasando aquí? Si yo estoy encontrando algo raro. Y ahí me di cuenta que ya llegando a fin de año no me querían pagar ni siquiera las vacaciones de verano, no me querían pagar un bono que se llama término de conflicto y tampoco me querían pagar el aguinaldo de Navidad y mucho menos los dos finiquitos. Entonces yo dije, ya está bueno ya, tanta conversa, y me fui a la inspección del trabajo. Y llevé todos los documentos que tenía respaldo. Y allá claramente el inspector que vio mi caso dijo, claro, usted tiene toda la razón. Y, y yo asustada, obviamente, porque mi primera vez que me estaba pasando eso, y él me ayudó y me tuvieron que pagar todo. O sea, le saqué hasta el último peso. Pero el momento tan desagradable que le hacen pasar a unas personas que tienen que trabajar tanto que por necesidad y porque uno también trabaja por gusto. Pero ahí es donde uno ve que los jefes se aprovechan. Exactamente. Es exactamente uno cuando, bueno, uno trabaja, no, más que por gusto, uno trabaja por necesidad. Esa Claramente. es la primera condición, digamos, del ser humano de poder uno trabaja para poder cubrir sus propias necesidades. Ahora, el tema pasa porque eventualmente llega a lo mejor quizás un momento de la vida que yo encuentro el trabajo que me gusta y ahí ya pasa a ser una vocación.
pero el primer principio es de el hombre, el ser humano trabaja por una necesidad. Por eso les mencionaba, es un derecho universal para las personas o los ciudadanos de un país poder ejercer el trabajo, digamos, a cambio de una retribución económica. Eso es por una parte. Pero lo que dice en este caso Rocío, cuando un trabajador empieza, digamos, su vida laboral, tiene que empaparse de cuáles son sus derechos fundamentales respecto al ámbito laboral. Eso quiere decir que yo tengo que saber a cuáles son mis derechos propiamente tal. Un contrato, que de hecho en su momento lo vamos a ver, pero cuando una persona se le hace un contrato por un mes, no tiene derecho a finiquito. No se le hace el documento como finiquito, ¿ya? Solamente se le paga el sueldo. Pero cuando es un contrato por menos de 30 días, cuando es un contrato por mayor a 30 días, la ley obliga a la empresa a pagar el finiquito. Pagando el finiquito, automáticamente vienen los días de vacaciones proporcionales por esos 2 meses, que en este caso vienen siendo 3 días. Ustedes trabajan 2 meses y son 3 días. 3 días de vacaciones, que son pagadas en la misma liquidación. Ahora, pero un poquito, Verónica. eh, cuando yo, cuando yo tengo continuidad, en el caso de Rocío, cuando se tiene continuidad, en este caso serán 2 contratos por 2 meses, vendría trabajando 4 meses. Y a eso se le aplica, bueno, aparte del bono de término de conflicto que decía ella, hay conceptos de gratificación que están adicionalmente involucrados en esto. Entonces, no es que yo solamente trabaje por un sueldo, hay otros derechos y otros gananciales que son emanados o que se generan por el hecho de estar trabajando. ¿Ya? Verónica, adelante ahora. Sí, estuve buscando mi finiquito, pero esto es de otra, de otro lugar, sí, de otra empresa. Y por ejemplo, en este me pagaron feriado proporcional. ¿Ese es vacaciones Sí, po, proporcionales? vacaciones proporcionales, feriado proporcional. Ah, ya. Aquí sí, aquí sí estuvo bien. Ahí estuvo Eh, bien. sí, ya, entonces ahora ya tengo más claro que entre Exactamente. feriado y vacaciones proporcionales es lo mismo. Sí, es que de repente dicen, a ver, lo que pasa es que el código trabaja como, en algunas partes del código dice feriado, pero yo prefiero hablar de las vacaciones anuales o legales. Las vacaciones legales o anuales son los 15 días de corrido, 15 días hábiles, ¿ya? O perdón, o 21 días de corrido. Y las vacaciones proporcionales son las que se pagan cuando un trabajador ha trabajado menos de un año en una empresa. Y existe otro tipo de vacación que las vacaciones que se dan del, de la, ¿cómo dije? Por intermedio de la FP, Ah, profe, esas son las vacaciones progresivas. las progresivas. Se me había ido la palabra y yo decía, cuál era? Las progresivas, que Vacaciones, se dan vacaciones progresivas. las Es que progresivas. cuando tienen 10 años cotizados Exactamente, en y esa luego de los 10 años cotizados, si te mantienes con el mismo empleador 3 años, tienes derecho a un día de vacaciones progresivas y cada 3 años se suma un día. exactamente. Sí, ¿Entendió el resto? compañero. Profe, buenas noches. A mí entonces me den vacaciones. Uf. Una consulta. Ahora que habla de las vacaciones, tengo una duda. A mí me finiquitaron, me pagaron las vacaciones, pero yo no saqué vacaciones de un año. O sea, por ejemplo, ya estamos, qué sé yo, en julio, un ejemplo. Las vacaciones de fin de año que me tocaban en noviembre, no las saqué porque yo no quería sacarlas. Yo quería Mm, acumular mis vacaciones para este año, un ejemplo. ¿Ya? Entonces, supuestamente a mí me retiraron en este julio, pero sí me pagaron las vacaciones. Ahora ahí me quedó la duda si ahí me tenían que pagar mis vacaciones que no saqué más las vacaciones que me tocaba.
A ver, ordenemos un poco el tema por fecha, porque parece que estoy entendiendo algo que no corresponde, pero no importa. ¿Tú cuándo entraste a trabajar en esa empresa? Yo trabajé casi como 4 años, pero ¿qué pasó? Quedó en quiebra 2 años y cambiaron de razón social. Entonces fue como que me hicieron un nuevo contrato y comencé de cero. Entonces con ellos, con la nueva razón social, fue como que trabajé 2 años. En un Ya, año sí saqué las vacaciones, al otro año no las saqué. Y a medio año me retiraron, pero no saqué las vacaciones del año pasado, un ejemplo. Y en este julio, ya hacía 6 meses que seguía, que trabajé. Me tocaban las vacaciones que me reconozcan, más las anteriores, o no me dejé entender. ya, no, sí, mira, si te entendí, hay una cosa que todavía hay algo que todavía no me cuadra, pero mira, empecemos. A ver. Cuando a ti, de la empresa uno se tira a quiebra, ya, y a ti se hacen un nuevo contrato, Uh-huh. a veces pasa que de la empresa antigua en el mismo contrato te dice, se reconoce que el trabajador entró, eventualmente, si estamos en el 2022, entró en el año 2020 a la empresa. ¿Eso qué No, quiere no me decir? Que se te reconocieron. está reconociendo los 2 años anteriores, que no es tu caso, por lo que estaba viendo, ¿ya? Sí, no Tú, me tú- reconocieron los años de ya. antigüedad. Entonces, a partir de ese segundo contrato, tú cuando cumples un año de tiempo laboral, o sea, 12 meses trabajados, efectivos, ¿ya? Tú puedes pedir tus vacaciones legales, que son 21 días, digamos, son 3 semanas, que corresponde a 21 días de corrido, o 15 días hábiles, que es lo mismo porque se contabiliza de lunes a viernes, ¿ya? Ve, hasta, Ahora, hasta ahí me a estafaron, porque yo solamente 15 días saqué vacaciones. 15 días, pero 15 días, ¿cuánto? ¿15 días, 2 semanas? Claro, como 2 semanas nomás, pues y de ahí ingresé a trabajar nomás. O sea, Pero estoy entonces te deben una hablando, semana. ¿Qué es lo que pasa? claro, Las vacaciones yo me las puedo tomar parcializadas. Yo me puedo tomar una semana primero y las otras 2 semanas después, o una semana en tres veces en el año. Todo va de acuerdo a lo que tú converses con tu empleador, sí. ¿ya? Ahora, Mm. cuando tú tomas las vacaciones, o sea, perdón, cuando tú no tomas las vacaciones, cumpliste un año y no te las quieres tomar, tú puedes juntar hasta 2 periodos. Pero el tema pasa que si tú tienes 2 periodos unidos, digamos, juntos, implica que te vas a ir por eventualmente casi 2 meses del trabajo. Y a Sí, algunos claro. empleadores no les gusta eso porque es un tiempo demasiado extendido, ¿ya? Entonces, empresas que obligan al empleador, o sea, al trabajador que tome sus vacaciones antes que les llegue el segundo periodo, para evitar, obviamente, tener que contratar personal extra que cubra los cupos, mientras el Claro. trabajador oficial, o digamos digamos, el de primera instancia, está de vacaciones. Ahora, las va- cuando tú me dices, me pagaron las vacaciones, ¿a ti te las pagaron? En mi, ¿cómo se llama? En mi finiquito, eh, No sé, se le pega. dice que, mejor le llama, como dijo mi compañera, exacto, pero mi duda es que, bueno, el año pasado que me tocaban mis vacaciones, como le digo, no la saqué las vacaciones, pero a mí me retiraron en julio, ya se supone avanzado de este año, un ejemplo. Pero Entonces avancé, tú cumples año ¿en qué mes? En julio. bueno, como en octubre más o menos cumplía 2 años, O sea, tú entraste o en sea, octubre hace 2 años atrás. exactamente. Ya. ¿El primer periodo te lo tomaste? No. No, pues, no, claro, eso es lo que le digo, no, el primer Ya, periodo no me lo tomé, ya. Hasta julio del año pasado llevabas 2 periodos de vacaciones que no te tomaste. exacto, sería así. Ya. Y ahora llevamos 6 meses más. O sea, Uh-huh. el tema pasa
que si tú te estás cumpliendo un tercer periodo, si no tomas vacaciones, eventualmente tú puedes perder los 2 periodos anteriores. Ya. Eso es una cosa. Dos, si a ti tú vas a la inspección, te van a decir, ¿sabes qué? Tú tendrías que decir, mi jefe no me ha dejado tomar vacaciones ya hace 2 años y yo las necesito tomar. La inspección, ¿qué va a hacer? Va a ir a fiscalizar y va a multar a la empresa. Y va a obligar a la empresa a que te tome tus vacaciones. Pero si eventualmente hoy día, Bueno, no quise hacer esa maldad. pero si hoy día eventualmente llega la inspección y dice, ya, ¿y usted por qué no se ha tomado le va a preguntar al jefe? No, es que yo, yo no sé, pues yo como empleador doy todas las garantías para que se tomen las vacaciones y es ella la que no ha querido tomarse las vacaciones, como por la trabajadora. Lo más probable es que la inspección, digamos, determine que tus vacaciones son inválidas. Porque tú no puedes acumular vacaciones. A lo Claro, mucho ok. tienes que acumular hasta cumplir el segundo periodo. Si tú sigues acumulando, eventualmente tú tienes que denunciar a tu empleador porque es el empleador el que no te deja tomar a ti tus vacaciones. Porque si no, tú te estás arriesgando a que las puedas perder. Ok, gracias. Ahora, miren, y ahora voy a decir algo que no corresponde. Las vacaciones un trabajador no las puede vender. Porque hay empresas que te dicen, ya sabes qué, mira, pucha, no, y mira, y si trabajas tus vacaciones yo te las pago. Hay personas que de repente ya por necesidad a veces lo hacen, no corresponde. Pero si tú en la eventualidad que quisieras hacer eso, de vender tus vacaciones, si tienes ya 2 periodos y ya te viene el tercero, quizá el empleado te diga, pucha, ¿sabes qué? Mira, si bien sí, yo no te he dejado tomar vacaciones, pero estoy dispuesta a pagártela. Ya hay una decisión tuya. Pero es algo que el código establece como improcedente. No se Profe, debe hacer eso. pero se supone que si las vacaciones igual te las pagan, digamos, o sea, te dan las vacaciones, igual ese mes, igual o sea, no es que te descuenten las vacaciones, te las van a pagar por lo más, ¿no es? No, cuando yo digo que te paguen las vacaciones, a ver, cuando uno está de vacaciones, uno se va de vacaciones y uno tiene garantizado el mes de sueldo. Claro, correcto. Pero tú te tomas tus vacaciones. Ya, tú estás en vacaciones y tú tienes garantizado tu sueldo. Cuando yo digo vendes tus vacaciones, es porque tú vas a decir ya, ¿sabes qué? En el papel, ya, vamos a poner abril, ya. Hoy, 1 de abril del año 2024, vamos a poner que tú estás, en este tiempo vas a estar con vacaciones, pero tú de manera efectiva vas a estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador? Es darte como un segundo sueldo, pero por Ay, debajo, porque en eso no puede haber ningún papel que lo ampare que te están pagando las vacaciones. Y en el libro tiene que aparecer como que tú estabas de vacaciones. Tú no tienes que firmar el libro. Eso es vender las vacaciones. ok. Por eso le digo, y es algo riesgoso, porque si tú en el libro dices que estás de vacaciones, ¿ya? Pero te pasa un accidente laboral estando trabajando porque vendiste tus vacaciones, ahí se arma ¿cómo dije? Un enredo de condiciones que al final la única que va a bueno, en este caso son las dos que pierden. Tú porque no vas a estar protegida por los accidentes del trabajo, porque vas a estar en vacaciones, y la empresa porque se va a acusar sola porque estaba pagando las vacaciones de un trabajador. Entonces son condiciones bastante delicadas que no son recomendables hacerlo. Entonces la pregunta Ok. es, ¿tú no te has querido tomar las vacaciones o el empleador no te ha dejado tomar las vacaciones? No, 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 yo no me las tomé porque quería acumularlas. O sea, yo hablé con él y me dijo, ya, está bien, no, no hay problema. Entonces, ahí Estás ese fue el arriesgando. tema. Ahora, después de que, claro, o sea, supuestamente llegamos al acuerdo de que yo no me iba a tomar las vacaciones todavía hasta la fecha.
y ya después, pasados los 6 meses del nuevo año, ahí fue donde me retiraron, donde tenía esas vacaciones acumuladas, más mi finiquito. Entonces, claro, en el finiquito decía vacaciones, que me pagaron ciertas vacaciones, pero en sí no pude. Pero, ¿cuántos días? Porque el finiquito en este caso tiene que decirte, finiquito, ¿cuántos días de vacaciones? Si no me equivoco, son los... 1.25. ¿Cuánto fue? Son los 25 días, si no me equivoco. O sea, los días activos. ¿Los 15 días? Los 15 días. Pero te pagaron un solo periodo, ¿y el segundo periodo? Esa era mi duda, pero ya como me dejé nomás que me enreden. Así que ahí quedé, por eso que me importaba mucho esta clase para poder entender, digamos, que me vieron la cara. Sí, porque por eso te digo, ya los primeros 2 años, cuando te hicieron el primer finiquito, digamos, esa cuestión ya está zanjada porque no se te reconoció ninguna antigüedad. Y si se te Sí. pagó unas vacaciones proporcionales, eventualmente fue hasta ahí. Lo que yo estoy analizando es la situación de los últimos 2 años que estás ahora. Sí, bueno. Entonces, por eso te digo, el que te llegue ya el tercer periodo, o sea, eventualmente ya, si tú juntaste 2 periodos, ya por último está bien, hasta octubre. Pero tú tenías que por lo menos entre diciembre y enero empezar a tomártelas. No puedes Sí, dilatar más el tiempo, porque estás sujeta a que te lo quiten. Y ahí sí, pierdes pan y pedazo. Ahí pierdes literalmente 2 meses de descanso. sí, pero bueno, ya ni modo. Así Profe, que Habla con tu empleador, organiza el tema, ve que eventualmente algún tipo de salida para que te la puedas tomar en ese sentido. Desconozco la sí, sí, condición laboral, pero trata de hacer uso de ese método. ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Todavía no definimos el contrato de trabajo y ya estamos con vacaciones, pero no importa. A veces pasan situaciones así. La profe, verdad, pone carita. Carol, adelante. le puedo hacer una consulta. Las vacaciones no tienen nada que ver con el fuero maternal, nada que ver con lo de las vacaciones, ¿cierto? Nada, Cuando uno tiene cosa fuero distinta. maternal. El fuero maternal es el derecho que tiene toda mujer. No, a ver, hablemoslo como descanso maternal. El descanso maternal es el derecho que tiene toda mujer en edad fértil, en un proceso de embarazo, a hacer un tiempo, o sea, utilizar un tiempo con esa finalidad, embarazo. Dentro de ese descanso maternal está el prenatal, ¿ya? Está el postnatal parental y está el fuero maternal. El fuero maternal es lo último. ¿Qué es el fuero maternal? Que a ti no te pueden despedir si tu niño tiene menos de 2 años. O sea, hasta que cumpla 2 años. Hasta que cumple 2 años. Eventualmente ese niño cumple 2 años, ahí te pueden despedir. Pero tú tienes que hacer uso de tu periodo maternal completo. Ya, porque es que lo que pasa es que como en la empresa donde yo estoy, cerró, pero cerró físicamente, no he podido cerrar en papeles, por así decirlo, por mi contrato, porque yo estoy con fuero maternal. O sea, soy la única persona contratada. Sí, no te pueden Entonces, despedir. No te pueden ahora despedir. en abril cumplí 2 años, ¿Tu bebé? pero ¿Ve? no, yo en contratada, ¿Ya? pero no, mi bebé tiene apenas 7 meses. Entonces, por eso le pregunto, porque como usted acaba de decir que uno pierde las vacaciones cuando se suman más de dos Pero periodos. sí, pero una cosa es vacaciones y otra cosa es descanso maternal. Son dos temas totalmente distintos. Claro, porque yo tengo claro que cuando se me acabe el fuero maternal, a mí me van a finiquitar, porque como le digo, la empresa está esperando es que me pueda despedir para poder cerrar en papeles. Exactamente. Y ahí, mira, pensemos que ya, pongámonos un ejemplo. Yo soy tu empresa y tú cumples el periodo ahora a fines de abril, pero tú no te tomaste tus vacaciones.
Entonces yo te voy a decir, ya, ahora el 31 o el 30 de abril yo te voy a hacer el finiquito, pero en el finiquito te voy a pagar todo lo que corresponde y ahí va a haber un ítem que dice vacaciones legales y va a decir 15 días. Entonces en este caso se te van a pagar las vacaciones, porque la empresa está en una condición de cierre, pero tú estás como dilatando ese proceso. Y ahí Ujú. sí la empresa puede pagar las vacaciones, porque es parte del proceso de desvinculación laboral que la empresa está haciendo contigo. Ya. ¿Ya? Entonces, si eventualmente tú no te has tomado las vacaciones, en el finiquito te las van a pagar. Es una plata extra que vas a recibir. Porque había escuchado que igual el fuero maternal era hasta que el niño tuviera 1 año y 3 meses. No sabía que era hasta los 2 años. Es que la condición, a ver, espérame un segundo. Déjame ver si pido los requisitos. Lo que pasa es que eso en algún momento, eh, ¿cuál es? Espera, déjame, que eso está en el tema de la maternidad. Mira, voy a mandar un link al WhatsApp para que lo puedas leer. Bueno, al final lo van a ver todos, pero para que lo puedas leer y evalúes en qué condiciones estás tú. Vale, gracias, profe. Porque igual son temas que corresponden a otro módulo, pero tampoco quiero que quede en el aire. Ah, espera. Ya, ¿dónde está? Acá. Ustedes son el grupo 2. Ya. Lee que es una guía práctica. Es una guía práctica, digamos, del tema maternal. Que lo descargué aquí. Lee en qué condición estás, cuáles son las opciones que se te dan. Y ahí vas a poder filtrar cuál es el periodo que se te valida. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, va, son las 8:10 ya. A ver. Ya, ¿alguna duda? Bueno, aparte de los primeros 6 artículos, ya nos fuimos para otro lado. ¿No? Ya, son las 8:10. ¿Hacemos el descanso para después continuar con el segundo bloque? Ya si no se me agotan Sí. tanto. Son las 8:10, volvemos a las 20:25. ¿Ya? ¿Con quién estoy en aula? Yo, profesora, con Rocío. Ajá. Profesora, Profe. yo Entonces, también por aquí. ya, qué bueno. Vamos a retomar entonces acá desde el libro 1. Vamos a trabajar ahora el tema del contrato individual. Y en su artículo 7, ya detalla qué es un contrato individual. Y lo detalla como una convención que existe o que se redesarrolla entre un empleador y un trabajador
dice quienes se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios por una remuneración determinada. Ese es el vínculo que une en este caso al trabajador y al empleador. En el artículo 8 dice, toda prestación de servicio en términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Ya? Dice, los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajo directamente al público o aquellos que se efectúen discontinua o esporádicamente a domicilio no dan origen a un contrato de trabajo. Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior, de enseñanza media técnico profesional, durante un tiempo determinado a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, dice, en que realice dicha práctica le proporcionará, en este caso la empresa, colación y movilización o una asignación compensatoria de dichos beneficios convenida anticipada y expresamente, por lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno. Las normas de este código solamente se aplicarán a trabajadores independientes en los casos que expresamente se refieren a ellos. Entonces podemos determinar ya que el código establece qué es un contrato, cuál es la relación que vincula y cuál es la participación que implica los servicios que dependen de un contrato de trabajo. Entonces debe ser bajo continuidad, o sea, debe ser bajo dependencia y subordinación y como efecto laboral continuo, porque toda actividad discontinua o esporádica no da origen a un contrato de trabajo como tal. ¿Cuál es el contrato que emana? Viene siendo un contrato de obra o faena eventualmente, ya porque es algo por específico, o eventualmente un contrato de prestación de servicio, etcétera. ¿Ya? Pero como contrato de trabajo, no, porque eh, el contrato de trabajo depende o debe estar bajo una continuidad. Ahora, respecto a las prácticas profesionales de los estudiantes, las empresas entonces están obligadas a dar un bono compensatorio para compensar movilización y colación. Eso significa que ellos, si bien toman un sistema laboral por un tema de cumplir horario, de recibir instrucciones, de acatar, digamos, ciertas indicaciones propiamente del trabajo, y en su fase, digamos, de práctica laboral, estos alumnos, digamos, no pueden ser responsables de una área o un departamento como tal. Deben estar subordinados a algún funcionario del área propiamente tal, que vendría siendo su supervisor directo mientras estos alumnos estén en este proceso de práctica. Terminado este proceso de práctica, sí, eventualmente se rigen por el Código del Trabajo porque se les va a emanar eventualmente un contrato de trabajo como tal. En el artículo 9 detalla que el contrato de trabajo dice es consensual. ¿Qué significa eso? Que debe constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente y firmarse por ambas partes en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante. Eso es lo que estipula el código, pero en la práctica se suelen utilizar 3 copias. ¿Por qué? Porque los documentos tienen que estar firmados en original y deben estar adjuntos en una carpeta también en original. Eso significa que si una empresa tiene la casa matriz en una ciudad, la obra o faena está en otro, y obviamente el trabajador tiene que tener su copia, a lo menos tienen que ser 3 copias. ¿Ya? A veces cuando es una empresa pequeña y el trabajador, o sea, el servicio de contabilidad es externo, ¿eso qué significa? Que el contador, para efectos de elaborar o conformar su carpeta de remuneraciones, debe también tener el contrato en original. Entonces, esa tercera copia también se la pudiese llevar el contador para hacer
hacer las tramitaciones respectivas respecto del tema remuneracional del trabajador. Ahora, luego dice, en el siguiente párrafo del artículo 9, dice, el empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de 15 días de incorporado el trabajador o de 5 días si se tratase de contrato por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 30 días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 1 a 5 UTMs. ¿Qué significa eso? Que cuando yo firmo un contrato por obra, faena o por un mes, o el contrato a prueba que se le menciona, se tienen 5 días hábiles. Y si el contrato es por un plazo indefinido, tiene 15 días hábiles. Ese es el tiempo que se tiene para firmar un contrato. Ahora, luego dice, si el trabajador se negare a firmar, obviamente el contrato de trabajo, el empleador enviará el contrato a la respectiva inspección del trabajo para que ésta requiera la firma. O sea, la dirección del trabajo va a obligar al trabajador a firmar el contrato de trabajo. ¿Ya? Y dice, si el trabajador insistiera en su actitud ante dicha inspección, podrá ser despedido sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado en una condición distinta a las consignadas en el documento por escrito. Entonces, ¿eso qué significa? Un trabajador está obligado a firmar, salvo que las condiciones habladas sean distintas a las que expuso en el contrato. ¿Ya? Y si el trabajador se niega a firmar, puede ser despedido. Luego dice, si el empleador no hiciere uso del derecho a que se le confiere en el inciso anterior, dentro del respectivo plazo que se indica, en el inciso segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato a las que se declare en el trabajador. El empleador, en todo caso, estará obligado a mantener el lugar de trabajo o lugar fijado con anterioridad y que deberá haber sido autorizado previamente por la Inspección de Trabajo, un ejemplar del contrato y, en su caso, uno del finiquito en el que conste el término de la relación laboral firmada por las partes. Eso significa que si el contrato yo lo estoy firmando en 3 copias, el finiquito tiene que quedar en 3 copias, ¿ya? En su forma original, en cada uno de los tipos de registro que tenga la empresa. Ahora, en el caso de centralizar la documentación, hay algunas empresas que usan sistemas centralizados. Dice, cuando exista la necesidad de centralizar la documentación laboral y previsional, en razón de tener organizado su giro económico en diversos establecimientos, sucursales o lugares de trabajo, o por razones de administración, control, operatividad o seguridad, o que sus trabajadores presten servicio en instalaciones de terceros o lugares de difícil ubicación o carentes de condiciones materiales, en las cuales mantener adecuadamente la requerida documentación, como labores agrícolas, mineras, forestales y de vigilancia, entre otras, las empresas podrán solicitar a la Dirección del Trabajo autorización para centralizar los documentos antes señalados y mantener copias digitalizadas de dichos documentos laborales y previsionales para estos efectos. Entonces, en esa condición, sí se puede tener un expediente electrónico donde se tenga el respaldo. ¿Ya? Ahora, la misma Dirección del Trabajo, obviamente, del mismo párrafo dice, resolverá la solicitud de que se trate este inciso en un plazo de 30 días, no siendo exigible la obligación establecida en el inciso quinto, en tanto no se notifique de dichas respuestas al petitor. O sea, si bien la empresa puede solicitar, pero la Dirección del Trabajo obviamente debe previamente autorizar la modalidad de centralización que va a implementar la empresa. Eh, mm, 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 mm. En el artículo 9 señala que en lo dispuesto en el artículo 515, el empleador deberá registrar el sitio electrónico de
de la Dirección de Trabajo los contratos de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su celebración, y así deberá registrar las terminaciones de contrato dentro de los plazos establecidos en el artículo 162 y 163 para el envío de copias de las comunicaciones de términos de contrato a la Inspección del Trabajo, y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la separación del trabajador en los casos de los números 1, 2 y 3 del artículo 159. Eso significa que existe la obligatoriedad de cargar en la plataforma del servicio documentación, o sea, información respecto a la contratación y la desvinculación de los trabajadores y cualquier temática relacionada con el concepto de remuneración de los trabajadores. De allí que hace, digamos, de aquí a un tiempo, se estableció la plataforma digital de la Dirección del Trabajo, que lo único que persigue es poder establecer o crear una especie de carpeta tributaria por cada uno de los trabajadores, donde se determine las modalidades de contratación, condiciones de trabajo y superposición de contratos eventuales que pudiesen existir. Porque a veces pasaba que se hacían 2 o 3 contratos donde las horas laborales y las horas que tiene un trabajador como derecho de descanso no eran respetadas. Entonces, hoy en día, la información de la contratación laboral debe ser cargada en la página del servicio, ¿ya? Cumpliendo los mismos plazos que si fuese un contrato ¿cómo le dijera? De manera manual, digamos física, ¿ya? 5 días y 15 días. En el artículo número 10 detalla aspectos o estipulaciones generales que tiene que tener un contrato de trabajo. Uno digamos, de la información que tiene que tener es, primero, el lugar y fecha del contrato, que en este caso es la fecha vigente, cuando se está emitiendo el contrato. Luego, la individualización de las partes, ¿ya? Tanto de la empresa, con el nombre, el RUT, el domicilio, representante legal, y luego los datos, en este caso, de el trabajador, que corresponde a nombre, RUT, dirección, ¿ya? Respectivos y fecha de nacimiento, ¿ya? Luego se detalla la fecha en que inicia sus funciones el trabajador, que eventualmente pudiesen haber sido 5 días antes de la firma del contrato. Se determina la naturaleza de los servicios y el lugar en el cual va a prestar dicho servicio. Se detalla el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración acordada, donde preferentemente y frecuentemente es mensual. La duración y distribución de la jornada laboral, eh, considerando que a veces algunas empresas trabajan sistemas de turno, ya se debe detallar cuál es el horario de entrada o el sistema de turno en el cual se pudiese ver acogido la empresa. El plazo del contrato, si es que este eventualmente tiene una duración de 30 días, de 60 días o no sé, de 6 meses, etcétera. Y cualquier pacto adicional que se acordaran las partes respecto a contrataciones, beneficios o condiciones especiales. En el caso de ciertos beneficios que la ley también ampare que pudiesen recibir los trabajadores, como casas habitación, luz, combustible, alimento o prestaciones en especies, también deben estar detalladas en el contrato de trabajo. Y la permanencia y la frecuencia en el cual estas se entreguen, si es que estas eventualmente van a ser por un tiempo determinado y si eventualmente van a ser semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, etc. Luego dice, para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de domicilio, deberá dejarse el testimonio del lugar de su procedencia. Eso significa que si eventualmente un trabajador que vive en Santiago se lleva para Rancagua, obviamente se tiene que poner
el trabajador, no sé, procede de Santiago, de la dirección tanto tanto, pero para efectos de la validez del contrato, su dirección en la ciudad, digamos, en esta ciudad de Rancagua, se puede decir, es tanto tanto. Ya, eso se tiene que detallar. Eh, mm, Ahora, dependiendo de ciertos trabajadores o o sí, pues, trabajadores viajantes, digámoslo así, ¿ya? O trabajadores que se desempeñan en empresas de transporte, debe detallarse la cobertura o la zona geográfica en abordar. Por ejemplo, si son vendedores de seguro, ¿ya? Debe detallarse de la región tanto, colindante con la comuna tanto, hasta la región tanto, colindante con la comuna tanto, ¿ya? Porque así se detalla o se especifica la zona geográfica en la cual se va a movilizar eventualmente el vendedor de seguro. Ahora, en el artículo número 10 detalla especificaciones del contrato de obra o faena y dice que un contrato de obra o faena se determina como una convención entre, digamos, por la que se obliga, en este caso al trabajador, eh, proveniente, digamos, de la información del empleador, a ejercer una obra material o intelectual específica determinada en su inicio y en su término. Por algo es obra o faena, donde cuya vigencia, dice, se encuentra suscrita o limitada a la duración de aquella, ¿ya? Los diferentes tareas y etapas de una obra no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos. De este, de este tipo, a ver, por, las diferentes tareas o etapas de una obra faena no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este mismo tipo en forma consecutiva, ¿ya? Eso quiere decir que un contrato, si estoy contratada por obra faena, no puedo tener más dos contratos, ¿ya? Si tengo más de dos contratos, lo dice en la línea siguiente, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido. Ahora, no revestirán el carácter de contrato de obra faena que implique la realización de labores de servicios de carácter permanente y que, como tales, ay, perdón, como tales, dice, no cesan o concluyen conforme a su naturaleza. Ay, perdón. ¿Qué significa esto? Los contratos eh, de obra faena son específicos de obra faena. A veces se pone, ¿no? Vamos a poner una razón, digamos, ya de obra faena y después le vamos a, no sé, un mes le vamos a poner que es maestro, el segundo contrato que es carpintero, la otra que es jornal, que la otra es junior, y al final va a ser literalmente el mismo trabajo en la misma dependencia. Entonces, son contratos específicos por labores específicas que no se superponen o no son complementarias con otras. Entonces, las situaciones digamos, de tergiversación eventualmente del cargo, de las funciones que van a utilizar, son materias que en este caso la Inspección del Trabajo puede evaluar en el caso de que si se está afectando o no se están afectando las condiciones contractuales de un trabajador. Ahora, cualquier modificación de contrato debe hacerse por escrito, dice, y será firmada por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo. De allí que cualquier modificación de contrato se tiene que hacer el respectivo anexo. Dice, no será necesario modificar los contratos para consignar por escrito entre ellos aumentos derivados de reajuste de remuneraciones, ya sean legales o establecidas en contratos o convenios colectivos, o en fallos arbitrales o en acuerdos de grupos negociadores. ¿Qué significa esto? Si aumenta el sueldo mínimo, yo no le puedo estar haciendo un anexo contrato por el aumento del sueldo mínimo, ¿ya? Porque se deduce que
el contrato va a respetar la legislación vigente. Negociaciones colectivas que impliquen beneficios, no es necesario tampoco eh, modificarlos o hacer el anexo. ¿Qué cosas implican un anexo? Que eventualmente le voy a modificar el horario laboral, que voy a cambiar la planta operativa donde va a desempeñar las funciones. Modificaciones a las funciones del cargo, propiamente tal, o literalmente un ascenso en el cargo. Lo que nunca se debe hacer es reducir la remuneración del trabajador. Eso es improcedente. Ningún trabajador puede aceptar la reducción de su sueldo. En el artículo número 12 dice, el empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o sitio o recinto en el que deban prestarse a condición de que se traten de labores similares que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. ¿Eso qué significa? Si yo estoy cambiando al trabajador de planta para que, digamos, voy a cambiar de una planta, no sé, pues de Quilicura a Las Condes, por decir un ejemplo, eh, si eso no implica menoscabo al trabajador, sí lo puedo hacer. Si implica menoscabo, no lo puedo hacer. ¿Ya? Condiciones que eventualmente pudiesen darse como tiempos de movilización, el costo de la movilización, son todas situaciones conversables que se pueden generar de una conversación entre el trabajador y el empleador y eventualmente pudiesen incurrir en un ejemplo, en un aumento de el bono de movilización propiamente asignado. Y eso también se puede hacer. Dice, por ninguna circunstancia que afecten a todo proceso de la empresa o establecimiento o a alguna de las unidades o conjuntos operativos, podrá el empleador alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en 60 minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar aviso correspondiente al trabajador con 30 días de anticipación a lo mes. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un trabajador que lo tenía en la planta de Quilicura, lo voy a poner ahora en la planta de Las Condes, y se requiere que yo le modifique la jornada laboral, ya sea adelantándole en una hora o retrasándole una hora, esa situación tengo que informársela a lo menos con 30 días de anticipación. O sea, yo no puedo, si quiero que el trabajador el 1 de mayo me ubique, se instale en la nueva planta, yo tenía que haberle informado a lo menos el 31 de marzo, porque dice que debe ser a lo menos 30 días antes. Entonces, ninguna modificación de contrato se puede hacer de manera inmediata. Dice, luego, producto de lo mismo, dice, el trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de 30 días hábiles a contar de la ocurrencia del hecho a que se refiere en el inciso primero o notificación del aviso ante el inspector de trabajo respectivo a fin que éste se pronuncie sobre el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo precedente, pudiendo recurrir a la resolución del juez competente desde el 5.º día de notificada, quien resolverá en una única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes. ¿Ya? Entonces, cuando se den condiciones irregulares, yo acudo a la dirección del trabajo. Si no es materia de la dirección, digamos, se asigna al juez, quien determina la condición. ¿Alguna duda? Ahí estamos dando lectura a todo el capítulo 1 del libro 1 respecto a las contrataciones.
Profe, en el artículo 10 del contrato por obra o faena, es lo que le comenté delante sobre los contratos que eran mes a mes. Respecto al plazo indefinido, sí, pues acá mira, Claro, dice el contrato por obras faenas, aquella convención entre el trabajador, acá. Las diferentes tareas o etapas de una obra faena no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este tipo en forma sucesiva, ¿ya? O sea, yo no puedo tener más de dos contratos de manera sucesiva. Si esto se genera, dice, en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido. Es como el tercer contrato, Sí, pues no puedo tener más de dos, po. exactamente. No puedo tener más, o sea, yo puedo tener hasta dos por obra faena, pero que conste que los de obra faena eventualmente van a ser por tiempo parcial. Si tengo dos, puede ser eventualmente por tiempo parcial o eventualmente por jornada completa en 2 meses, eventualmente 2 meses consecutivos. Las mineras son así, son como por contrato de 7 meses, por parada de planta, es como, En construcción también es así, se usa mucho el hito contractual. Sí, porque se trabaja mucho con programación de etapas. Ejemplo, en la construcción, me manejo más en el área de construcción que en el área minera, pero en el ámbito de construcción dice ya, vamos a trabajar, tenemos, no sé, 100, no sé, 7 meses para hacer la planta baja y para hacer la estructura. Y se contrata a un grupo de trabajadores para eso, ya, en 7 meses. Y obviamente se pone la cláusula que eventualmente este pudiese extenderse en la eventualidad de las condiciones del avance del trabajo. Entonces, sí, a los 7 meses se pudiese suspender el contrato para una parte de la planta de trabajadores y el otro margen va a quedar terminando, obviamente, los últimos detalles de esa misma primera etapa. Y ahí ya se suspende en este caso el contrato y eventualmente después se pudiese contratar a esa misma gente en un periodo siguiente, no sé, pasando, ejemplo, 1 o 2 meses, para empezar nuevamente una siguiente etapa, en otra área, con otro cargo, con otra función propiamente tal. sí, cuando, profesora, cuando es por parada de planta, por 7 días hacen un contrato y ya después cuando es otra parada de planta con otra empresa es otro contrato diferente. Ya, sí, porque aquí en este caso siempre las mineras trabajan con subcontratación. Sí, Buscan a contratistas y los contratistas son los que hacen esos juegos, digamos, que a sí, veces rayan en lo legalmente permitido. sí, sí, Trabajan mucho con el casi el vacío legal. Podemos hacer, pero hasta esto no podemos hacer más allá, porque si no nos pillan. de verdad. Entonces, sí, pues se buscan los vacíos legales para buscarle el acomodo. El chileno De es así. verdad, eso. Es pillo el chileno. Entonces, de esta manera podemos ver que la contratación es muy, bajo el lenguaje y la visión jurídica, es muy específica. Nosotros la siguiente clase voy a seguir con esto, voy a trabajar ya el capítulo 2 respecto a, les digo el tiro en la página, porque ya se me perdió, acá. A partir de la página 23, 24, porque vamos a trabajar lo que es la protección en este caso, de los adolescentes respecto al ámbito de la contratación, y después de eso nos vamos a ir digamos, a las temáticas de nacionalidad, digamos, de la contratación de extranjeros eventualmente, y de lo que es la jornada propiamente del trabajo, como jornada laboral. Y ahí vamos a analizar esto que está muy en boga y que va a suceder la próxima semana o la subsiguiente, ya estoy perdida. La próxima semana debería ser. No, la subsiguiente. Profe, Más 11. El tema de la jornada, la profe, producción laboral. Dígame. disculpe, para la próxima clase, ¿será que me puede
explicar el tema del artículo 22 sobre la definición o sobre el contrato sin límites de horario para que yo pueda entender. Por Pero la próxima ¿lo necesitas para la próxima clase o es algo muy urgente que necesitas saber? No, Porque a no, o veces, sea, para que me saque de duda y pueda entenderlo, porque ya, he tenido muchos problemas porque la verdad no entiendo todavía porque por nada más tengo, o sea, me interesa mucho esta clase porque de verdad nunca he logrado entender sus leyes todavía, quedo así como al aire y por eso me han estafado. ándale, vaya, Entonces, ya, sí, entonces para ya, la otra clase, ya. ¿será que me puedo colaborar con eso para que yo pueda entender? Sí, mira, no hay problema. De hecho, está incluido en la próxima clase porque ahora vamos a empezar, bueno, la Ah, próxima bueno, clase, vamos a empezar con el artículo 13, ya. ¿ya? Que habla de los adolescentes. Lo voy a mostrar así de manera rápida. Luego Ah, de ya. eso vamos a trabajar lo que es nacionalidad de los trabajadores, ¿ya? Capítulo 3. Mm. Y luego viene la jornada laboral, que ahí habla en el artículo 21 y aquí está el artículo 22. Sí, pues, a mí me hicieron contrato con eso sin horario, pero igual me hacían, me esclavizaban, pues entonces nunca lograba entender. Me explicaban una cosa, me explicaban otra y no, pues. Es que el contrato, el artículo 22 habla de una excepción para ciertos cargos. Y a veces se entiende que el artículo 22 favorece los cargos, pero habla de una excepción sobre la misma. Y ahí es donde la gente Claro, se confunde. Y el artículo sí, 22 es una contratación bajo modalidad de horario libre. Entonces tú te esclavizas a un trabajo. Pero va a depender del cargo. exacto. Ahora, Si tú estás, ejemplo, si tú estás como sí, pues, secretaria, de manera general, si tú estás de secretaria, no mm, puedes estar contratada con el artículo 22, pues. Es improcedente. Hay a ciertos ver, cargos que ameritan hasta la ahí todavía me contratación bajo seguía. el artículo 22. Hay ciertos cargos que Claro, es que ameritan la primero contratación. entré como, claro, Perdón, primero entré como secretaria administrativa, después me contrataron para ¿ya? logística y salía a terreno, entonces yo trabajaba hasta sábado y domingo porque supuestamente no tenía horario, pero bueno, ya ahí voy a entenderlo todo en la ¿Ya? próxima clase. Gracias, Sí, profe. sí. Ya, sí, no, si la otra clase vamos a ver esa parte, ¿ya? Yo creo que vamos a ver cómo vamos a ir avanzando, ya, pero yo siempre por lo menos doy 2 o 3 clases de lectura del código. Y ahí ya los Ya, tengo profe. clarito con la base para que después ustedes dicen, no sé, eventualmente, tengo una duda de en qué momento puedo hacer una demanda. Entonces me voy al tema, investigo y como ya saben el lenguaje o la forma de redacción, cómo se puede interpretar, es más fácil que lo puedan entender. Si yo más de 20 o 30 páginas no leo del código, así que no pretende que vamos a leer las 300 y tantas. No, está bien. Pero vayan consultando, si ustedes tienen dudas, vayan leyendo, porque la idea es eso, o sea, ustedes se pueden quedar con una copia del código y pueden inclusive empezar a investigar propiamente tal condiciones o situaciones específicas. Así que denle nomás, porque a nosotros nos queda mucho por el curso, digamos, por avanzar con el curso, pero eso no quita que eventualmente ustedes puedan ir trabajando o avanzando en cuanto al conocimiento. ¿Le gustó el tema entonces? Aquí estoy viendo a la Verónica Villalón que me dice, está muy interesante el tema. Sí, profe, muy bueno. ¿Sí? Qué bueno. Lo importante es que me vayan entendiendo. De repente yo hablo y hablo, entonces de repente no sé si me están entendiendo o no. Ya, vamos, les voy a tomar la asistencia porque ya son, me estoy pasando 6 minutos. Les voy a tomar la asistencia, pero voy a leer a quienes tengo presente. ¿Ya? Presente tengo a Berta Gallardo, Karina Díaz Sola, Carla González, Carolina Valenzuela, Cristian Torres, Daniela Arámbulo, Danitza Romero, Erika Cárcamo, Estefanía Flores, Javiera Olivares, Jessica Cheuquian, Carol Forero, Catherine no está, Kenia Áñez, Marlene Noguera, Patricia Rojas, Patricia Rojas tengo presente, Rocío Barriga, Romina Mariano, Rosa Peregue,
Verónica Gallardo, Verónica Millalonco y Yuri Alfonso. Las que acabo de nombrar están presentes. Pregunta, ¿no nombré a alguien? Margarita A mí. Díaz, profesora Margarita presente. Díaz. Ya, vamos al tiro a ponernos al día con Margarita, porque me sale más fácil hacer, no nos vamos a demorar mucho. Ya, ¿alguien más que no haya nombrado? Patricia Pérez. Josefa, tampoco la pillé en antes. Josefa, esperen un segundo. Josefa, ok. Ya, la Josefa está presente. ¿A quién más? Patricia Pérez. Patricia Pérez, acá. Ya, ¿alguien más? ¿No? Ya. Entonces, aparte de los que nombré, tengo a Margarita Díaz, Josefa Galarce y Patricia Pérez como presente. ¿Ya? Así que ahí estaría lista su asistencia. No sé si tienen alguna otra duda adicional. Profe, yo que tengo una duda del examen, solamente es que no, como que Dígame. no anoté bien algo y no sé en qué video está la pregunta donde dice, ya, déjeme buscar la pregunta y le digo, donde dice, el libro mayor, ¿por cuántos días se debe registrar los hechos económicos? Yo había puesto que era, no sé si Diario. lo hice, si copié bien o copié mal. No puede ser mayor a un mes. El libro diario. El libro diario yo no lo puedo tener por periodos mayores a un mes. ¿Por qué? Porque el libro diario, toda la información que yo registro en ese mes es la que me va a determinar el cálculo de impuestos. Ok. Y el libro mayor no, o El, sea, no tiene plazo, pero puede partir de un mes. Si yo eventualmente quiero analizar las cuentas como de manera independiente en un periodo, ¿ya? Lo puedo analizar cuenta a cuenta y puedo analizar un mes, pero el libro mayor parte de los 2 meses, porque la información es mucho más fluida. En un mes yo no voy a poder analizar si mi cuenta caja, qué tanta fluctuación de movimiento tuvo, ¿ya? mm, Pero en el libro mayor no existe límite. Yo puedo unir hasta un año o eventualmente hacer un libro mayor comparativo de 2 años. ya. Pero en el libro diario no puede superar de un mes porque la información del libro diario me agrupa la información del mes que me sirve para calcular impuestos. Ok, entonces no puede ser mayor a un mes. Y el libro mayor no tiene como No límites, puede tiene, no ser tiene, un no tiene, año, 2 años. puede ser, sí, puede ser hasta un año como libro mayor, pero después pasa siendo un libro mayor comparativo, porque yo analizo el libro mayor del año 2022 con el libro mayor del año 2023. Ah, ya, entonces sí lo tenía bien, profe. Era libro diario, sí puse que era libro diario, no puede ser mayor a un mes. Y el libro mayor, pues no lo dice, pero dice que se agrupa hechos contables por un periodo de tiempo que me permite poder hacer un análisis de comparativo de ello. Entonces quiere Exactamente, decir como que es algo que, o sea, es más, más amplio. más amplio, exacto. Ah, ya, Sí. entonces sí lo puse, profe, tenía esa ¿Ya? duda. Sí, Bueno, eso era todo. ya. Gracias, profe. Bueno, ya. ¿Alguna otra duda? Aprovechenme. Sí, Así como aprovechen. le, así como yo le digo a un grupo en la mañana, porque estoy haciendo capacitación en la mañana, sáquenme el jugo, si no me aprovechan ustedes, yo no puedo hacer nada. Sí, no, yo nada más tenía esa duda y bueno, la duda tenía, pero ya la había copiado, ahí tengo la respuesta. Ya, ya. Bueno, si Bueno, no tienen más dudas, ya los dejo entonces en libertad de acción. ¿Ya? ya, gracias, profe, chao, que tenga buenas noches, que descanse. Bueno, nos vemos ustedes también y nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos. Chao, chao.